Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos todos. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y les presento en pantalla de lo que se tratará el programa de hoy. Hoy lunes 16 de junio a las 8 de la mañana. Miren qué rico, tendremos un programa muy interesante y es que les quiero dar un saludo de bienvenida a esta nueva emisión, nuestro episodio número 2 del programa Café con Derecho. Este es un espacio a donde tenemos el gusto por el café, el gusto por despertar temprano y por despertar alegres y despertar bonito cada una de nuestras mañanas. Y además de esto, combinar una charla amena, una charla ligera de temas jurídicos. Así que la idea es comenzar esta semana con conocimiento, con buena compañía y con la mejor actitud. Desde ya quiero desearles a todos ustedes una semana llena de logros, de serenidad, de momentos bonitos y saludo especialmente a quienes nos acompañan, a quienes van manejando en el tráfico para el trabajo, a quienes van a dejar a los hijos a la escuela, iniciando una de las penúltima o última semana, no lo sé, en la que los hijos están todavía en clases y se acercan las vacaciones. Pues bueno, ánimo, ya falta poquito para salir de vacaciones. Quiero agradecer también que nos estén sintonizando y por permitir que este programa vaya generando ya una rutina, pero una rutina alegre y una rutina deseada con ustedes cada día lunes y cada día jueves. Agradezco a Indecaj porque nos permite generar este espacio también y me permite recibir al día como hoy a una invitada especial, a una invitada muy autorizada para poder platicar del tema que les vamos a presentar. Fíjense que se trata de un amparo. Bueno, es un caso interesante sobre feminicidio infantil. Tal vez ustedes van a decir, bueno, Alma, qué intensa. Nos está diciendo lunes, inicio de semana, arranquemos ligero y bonito y viene a hablar de un caso de feminicidio infantil. Bueno, no es exactamente con ese tinte, sino justamente de que generemos aprendizaje de esto. Y pues bueno, ¿qué creen? Esta mañana tengo a mi querida y adorada magistrada Griselda, Elizalde Castellanos, quien es magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Coahuila. Griselda, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar con nosotros estar en el programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te amanece este lunes, este inicio de semana? Muy buenos días. Primero que nada, desear a todos, como ya lo hizo la querida maestra Mayesenia, un excelente inicio de semana. Lunes fresquecito, dándole a pues casi más allá de la mitad de junio. Muy honrada, la verdad había hecho una pausa de mis actividades académicas con el proceso electoral pasado. Ya vamos retomando esta actividad y desde luego en mi casa, INDECAR, de la mano de, siempre lo digo así, del incansable Cris Ortega, su directora, a quien le mandamos un saludo por donde quiera que ande, y a todo el personal que nos acompaña de apoyo de INDECAR. Y desde luego, pues a quienes nos honran el día de hoy con su atención, con su asistencia. Y gracias, Gaby Figueroa, por permitirme entrar un espacio de tiempo en sus trabajos, en su trayecto A, y estamos tomando, en el caso de Alma Yesenia, un café. En mi caso soy más de té, no soy de café, y para conversar en un tema por demás relevante y lo que sienta para mí un precedente en el amparo 5373, diagonal 2023, de la ponencia de la ministra Fajar, en ese sentido, Ríos Fajar, perdónenme. Y se lanzan las preguntas, si me lo permites, Alma Yesenia, lanzan 4 preguntas dentro de este amparo en revisión. Primero que ello, pues poner el contexto de los hechos. Se trata de un feminicidio cuya víctima es una menor de 12 años
que es violentada y privada de su vida por dos hombres y un adolescente y se abandona el cuerpo dentro de un canal. Eh, Sabemos el curso que puede llevar esto, pues primero la etapa de juicio en donde se absuelve a uno de ellos, luego una reposición, pero totalmente hay, se hacen cuatro cuestionamientos. Primero, los requisitos para que una persona sea reconocida en su calidad de víctima indirecta, especialmente cuando tenemos como sujeto pasivo del delito a una menor de edad. Segundo cuestionamiento, la medida de protección, el desplazamiento forzado de los familiares de la víctima y si se puede incluir una atención psicológica como parte de la reparación del daño. Y tercera pregunta, la reparación integral del daño en violaciones a derechos humanos no debe tener topes o montos máximos para finalmente, ¿qué debe considerar un juez para exhortar a la emisión de medidas de satisfacción y no repetición en la reparación del daño? Cuando yo estaba llevando a cabo el estudio, me parece por demás interesante la resolución, porque va abriendo camino y yo advertía dos puntos, estimada Yesenia. Primero, la reposición, que pase por demás interesante a etapa intermedia, ¿eh? Casi siempre pensamos en reponer la etapa de juicio, pero no desde la intermedia. Es un punto. Segundo punto, el tema de la reparación del daño. Y mira que ayer, si seguramente lo va a ver, pero le mando un cordial saludo a la doctora Carla Michelle Salas, que ella ha insistido mucho en los temas de reparación del daño porque pues sí, reconocemos, digamos, se aplaude, valga la expresión, discúlpenme por el término, cuando obtenemos una sentencia de condena por temas de feminicidio, pero nos quedamos cortos en la reparación del daño. Sí, ya se condenó, ya alcanzó 40, 50, 60 años, si ustedes quieren. Y nos vamos al tema de la reparación del daño y ahí quedamos a deber, me parece. Y con eso abro, mi querida Alma Yesenia. Gracias, Gaby, por acompañarnos y destinarnos parte de tu tiempo. No quiero ocupar más espacio porque este es un café, ni quiero que esto sea un monólogo, pero me parece muy interesante, sobre todo por los aspectos a considerar en temas de reparación del daño y reparación integral, porque este es un hecho que trastoca, ¿sí?, la vida de toda la familia. O sea, impacta incluso en el estilo de vida al punto que ellos ¿sí? Se tienen que mover del lugar donde estaban, donde habían tenido su vida. Y la gran lucha, incluso, si se me permite, este es un caso que está en Amazon dentro de una serie y ahí se documenta este caso. Ahorita permítanme recordar eh, la, la serie para recomendar en ese sentido. Pero, ¿tú cómo lo viste, Alma Yesenia? Gracias, Gris. Justamente la idea es que ahora todos vayamos dando los primeros sorbos al café, vayamos abriendo aroma rico con tecito, con café, con... Es más, dejaremos, aunque el programa se llame Café con Derecho, Gris, dejaremos que hasta con jugo de verde o de zanahoria, de lo que ustedes, cada uno de ustedes quiera amanecer, pero que, pues bueno, vayamos degustando aquí la primer bebida del día y platicando sobre este asunto. Fíjense que quiero recomendarles también, yo ubiqué este caso hace unos días, le platicaba a mi querida Griselda, porque de parte de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat se están haciendo fuertes recomendaciones. Ilich, atención ahí, saludos amigo, saludos también Juan Carlos Marín y a todos. Se está haciendo recomendación de consultar una fuente de inteligencia artificial que se llama Sor Juana. Y en esta app o en esta fuente de inteligencia artificial se explican justamente los casos que han llegado a la ponencia de la ministra y pues nos ayudan a obtener resúmenes, como otra presentación de las versiones públicas y bueno, este caso. Y a mí me parece, justo Gris, también de lo último que tú señalabas ahora, por ejemplo,
He notado mucho ahora en la formación, por ejemplo, de las nuevas generaciones de licenciados en Derecho o de los chavos y las chavas, que es más fácil aprender los casos cuando dices justamente, es que hay serie de Netflix. Y entonces dicen, ah, yo vi la serie de Netflix y luego te puedan generar la duda, ¿no? Oye, maestra, pero ¿por qué tal cosa? ¿Y por qué los jueces resolvieron esto? ¿Y qué fue lo que pasó? Y creo que si ahora también tenemos como esa fuente de aprendizaje, ¿no? Esa nueva metodología con series y con películas, está dejando ya mucha lección estas cuestiones de cuando la inteligencia artificial nos permite, pues, tener la información a mano. Ahora bien. Sobre de este asunto de feminicidio infantil, es cierto que algo de lo que retomo también de lo que intervenía mi querida magistrada Griselda en su primera intervención, yo repensaba mucho, Gris, ayer antier que está estudiando este asunto para poderlo compartir con el auditorio. Y fíjate que me retrotraía aquellos años de 2008, 2009, incluso 2014, cuando trabajábamos en la reforma, en la implementación del sistema penal acusatorio. Y yo pensaba, bueno, no se supone que desde esos años estamos hablando de una reparación integral del daño. O sea, discursivamente sí y fríamente sí, pero lo cierto es que nos encontramos casos, ejemplo del que estamos hablando hoy y ejemplo de muchos otros, a donde te das cuenta que de integral no tiene nada esa reparación del daño. Integral no la es, sigue estando fría, lamentablemente se siguen utilizando o seguimos en una mala práctica volteando a ver estos famosos, digamos, tabuladores de cuánto vale una pierna, cuánto vale un brazo, cuánto vale una vida y dejarlo así nada más. Em, y justo también como señalabas, es muy interesante ver de este caso, a mí, o sea, yo celebro el ímpetu, por así decirlo, ímpetu impugnador que tuvo la familia de este asunto, porque no crean que fue como suavecito de, ay, de pronto un día llegamos al amparo y la corte resolvió. No, o sea, y se fueron a la apelación y se fueron a un amparo y se fueron a impugnar y estuvieron fuertemente combatiendo en este asunto hasta que lograron esta resolución. Y en efecto, una de las primeras cosas que se observan agraviadas en este caso, y tal y como señalabas, Gris, es que la cuestión de la reparación del daño integral que se había señalado en un primer nivel no estaba ligada a los términos convencionales y constitucionales que deben de preverse para entonces decir que una reparación del daño sí es integral. Y con eso poder decir, hay una compensación justa y esa compensación justa está dentro de los marcos eficaces y cumple con la debida diligencia, con la perspectiva de género y con el interés superior del menor. Imagínate, querida Gris, solo si nos quedamos con esto, que de hecho es el primer inciso de si ustedes se van al amparo a estudiar el asunto, tan solo este es el primer inciso de varios a donde se dice, a ver, espérame, la reparación del daño que ahí establecieron no cubre estos tres principios, entonces desde ahí ya tenemos un problema. ¿No, Gris? Sí, pero antes de eso, estimada maestra, fíjate, concretamente en el párrafo 54 de este amparo, lo detalla y si se me permite la lectura tal cual dice, es indudable que ante la expresión más indignante de violencia contra la mujer por razón de género, que es el delito de feminicidio, comprende un fenómeno delictivo y de violación a derechos humanos. Implica que se debe proteger el derecho de las víctimas indirectas. Así, el órgano jurisdiccional deberá, impone deber, ya, ¿sí? Y te dice tres cosas. Uno, presumir como víctima indirecta a padre y madre de aquella. Determinar la existencia de una afectación en la integración física y psíquica de las víctimas y en caso de que no existan elementos para cuantificar reparación, lo hagas en etapa de ejecución. Porque este es el primer cuestionamiento que se lanza. Eh, Pareciera ser que les estás negando el acceso a la justicia
a las víctimas indirectas por el solo hecho de no reconocérsele a ellas si tienen o no esa calidad. Es el primer cuestionamiento que me parece por demás interesante, para que no te quede duda en temas de feminicidio, cuya víctima sea menor de edad, reconócele y presúmele la calidad de víctima indirecta a los padres de la menor. ¿Más duda quieres? Me parece que no. ¿Sí? Paréntesis, la serie se llama Señales del Crimen en Amazon Prime. Por favor, en uno de estos capítulos está este caso. Fíjate, sin querer, yo cuando estudié al amparo dije, no, ya vi este caso y, y como tú bien dices, a lo mejor quien ya estamos, digámoslo, viejos, por así decirlo, tenemos que impulsar nuevas metodologías de aprendizaje con los jóvenes, con las generaciones que vienen impulsando. Qué maravilloso hubiese sido que en nuestros tiempos de estudiante tuviéramos un Netflix o un Amazon Prime. De hecho, ayer veía una película, se llama Arta, en la plataforma Netflix. Y de inmediato se me vinieron ideas, esto lo puedo poner en esta clase, en esta y en esta y en esta. Pero si quieres, luego, fíjate que luego habríamos de hacer un análisis de esa serie. Ahí lo voy a dejar. E invitar a, se me ocurre, a Carla Michel, porque te da todas las herramientas de los contextos. Mira, estos son los contextos a analizar. Pero bueno, me regreso. Primer punto del amparo, ya fija, ¿sí? Fija postura de a quién se le reconoce la calidad de víctima indirecta, porque es algo que se queda de lado. Y antes de entrar al tema de la reparación del daño, dentro de este capítulo de ahí de la plataforma, se logra ver la lucha que hacen los padres por no descansar hasta que sea resuelto, primero, la intervención de alguien que en una primera instancia se determinó su absolución. ¿Sí? Segundo, por lograr la reposición a intermedia. Es el tema que, si se me permite, Yesenia, a mí me gustaría abordar. ¿Sí? Yo, dentro del método para juzgar con perspectiva de género, en su tercer, digamos, elemento o paso a seguir, dice, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para visibilizar el contexto de violencia, de vulnerabilidad o de discriminación, ordena la prueba, juzgador. No tanto se ordena la prueba, pero sí retrotraer a etapa intermedia. Y me llamó la atención dentro de la serie que se dieron a la tarea de recabar un dictamen, no se los voy a contar, mejor véanla, que fue determinante ya en la etapa de juicio y cómo es que se llega a conocer la verdad de uno de los que participan en él. Muchas de las veces necesitamos despojarnos a lo mejor de ciertos criterios que, si bien es cierto, son muy congruentes con la naturaleza del sistema penal acusatorio, hay casos en específicos como este, sí, que es una violación a uno de los derechos humanos por razón de género más lacerantes que existen en la sociedad. Creo que todos todavía tenemos esa capacidad de asombro para casos de feminicidio en niñas que pues prácticamente empezaban su vida. ¿Sí? Entonces, ahí, si quieres, ¿qué piensas tú de esta reposición? Porque también lo aborda ahí la resolución de reponer a esta etapa intermedia. Es que justamente creo que en mi caso, para las apasionadas en los estudios, en la aplicación del tema de perspectiva de género, eh, uno de los supuestos o una de las frases más criticadas cuando se habla del tema de la metodología de perspectiva de género es justamente porque las personas juzgadoras, mi querida Griselda, y seguro a ti te toca verlo mucho en estas funciones de magistrada,
las contrapartes o quienes no terminan de entender la aplicación de perspectiva de género se molestan del por qué las personas juzgadoras tienen esa potestad de preocuparse por la prueba, ¿no? De vigilar la adecuada obtención de la prueba, el adecuado tratamiento de la prueba y poder, por así decirlo, hacer un jaloncito de oreja, ¿no? De, oye, Ministerio Público, te está faltando a la investigación, hace falta este recaudo probatorio, ¿no? Eso ya he notado que genera mucho escozor. Si estuviéramos, por ejemplo, posados en una etapa perdón, en un momento de etapa de investigación, más aún, como tú señalas ahora, en la reposición, retrotraerse hasta intermedia es una cosa que dices, wow, así como de permíteme un momento, justo. Y fíjate que es una pregunta que hacen en redes sociales, es ¿cómo? ¿Por qué no solo se repuso el juicio oral y por qué regresar hasta intermedia? Así que te voy a pedir, Gris, si nos ayudas también a explicar esa parte, por favor. Y aprovecho para saludar a mi querida maestra Marisela Cifuentes, a William Victoria, a Shell, a Chio, a Jessica, a Oswaldo, a muchas personas que están conectadas en Facebook. Les voy a decir salud con cafecito, espero que estén disfrutando de esta mañana también. Y mi querida magistrada, por favor, ¿nos ayudas a entender, a responder el por qué el asunto se repone en intermedia? Para visibilizar estos contextos de violencia. Nada más que quiero encontrar la parte de ello y no estar cometiendo a lo mejor un error con tanto que lee de repente uno. Nada más dame oportunidad de ubicarla enseguida y por qué explicarlo. Lo voy a charlar ahorita, no quiero perder tiempo porque la verdad me parece muy interesante esto, Yesenia, de la reparación integral, de la reparación integral, cómo lo va explicando, ¿sí? Cómo lo va explicando el proyecto que comprende esta reparación integral del daño. ¿A ti qué te parecieron esos aspectos? Fíjense que sobre ese punto a mí me gusta, luego si quieren ir tomando nota como de de los párrafos o de las páginas, con todo gusto les podemos compartir el amparo para que después estudie con calmita este asunto. Fíjense que en la página 10 todavía del resumen de la presentación de este caso, inciso N, a mí me gusta cómo por parte de la autoridad se hace valer que la autoridad omitió considerar tres factores importantes justamente en este gran tema de la reparación integral del daño. Y el primero es, fíjense, que omitieron los impactos negativos que recayeron en la familia de la víctima menor de edad. Número dos, los gastos erogados derivados del seguimiento al caso. Y número tres, el proyecto general de familia. Y es que hemos de recordar, justo como mi querida magistrada Griselda decía hace un momento, es que en un inicio en este asunto no se da la calidad de víctimas indirectas al papá y a la mamá de la niña. ¿Ok? Y ahí es donde empezamos a cojear un tanto de este asunto, porque imagínense, o sea, todos tocamos madera, ¿no? Pero, oye, que maten a tu hija. ¿Ok? O sea, se comete feminicidio a una niña. Y evidentemente que el proyecto familiar, el proyecto de este papá y de esta mamá, pues se ve fracturado. Y una vez más, lo que yo he criticado mucho en temas de prueba que a mí me gusta. Luego nos enfocamos solamente en obtención probatoria para, vaya, para probar el hecho, para probar la participación de las personas y dejamos totalmente olvidado, ¿no? Gris, dejamos olvidado el tema de la reparación del daño y que, ojo, nuestra invitada especial ya recomendaba al inicio de su intervención y citaba en este amparo también de estudio el cómo ahora con estos criterios de la Corte se dice, bueno, en etapa de ejecución aún podemos trabajar esto, ¿no? Justamente en la parte de resarcir daños y no decir, uy, bueno, ya. Se le pasó el momento, se le pasó la oportunidad. No, a ver, espérenme, esta etapa de ejecución y tal vez todavía podríamos rescatar un poco el barco, ¿no? Ya lo encontré, perdóname, hasta se me fue el aire que tenía ahorita. Dije, no vaya a ser que leí otra cosa. Dentro del resumen ejecutivo que trae el amparo,
Antes de hacer el cuadro sinóptico, señala, el tribunal colegiado del conocimiento concedió el amparo para efecto de reponer el procedimiento en el juicio oral hasta etapa intermedia a fin de que se problematizaran unos medios de prueba. Sí, como vi la serie, el capítulo, lo ubiqué ahí. Fue el tribunal colegiado, no está dentro de este amparo, pero me pareció interesante lo que hizo ese colegiado a efecto de reponer, precisamente, creo yo, bajo el amparo o bajo el respaldo más bien del método para juzgar con perspectiva de género. Jorge, nos está señalando que existe prohibición expresa para regresar. Sí, hay una tesis que te dice no puedes, salvo, fíjate bien, que en el 101 del Código Nacional dice que se puede ordenar cuando exista violación a derechos fundamentales. Siempre estamos como que ubicando la violación de un derecho fundamental en favor del imputado o acusado, acorde a la etapa en la que te encuentres. Pocas veces vemos reposición por violación de derechos fundamentales de las víctimas. Sí, insisto, nos colocamos un paradigma los penalistas en decir, ¿cómo lo voy a regresar a esta intermedia? Si ya nos han dicho que etapa agotada, etapa superada y etapa en la que no me puedo regresar. Pero me parece un ejercicio interesante el que se abra un poquito la puerta por cuanto a considerar una violación de un derecho humano y reponer esa etapa. Está dentro de la hoja 2, ahí viene, tribunal colegiado, de ahí lo obtuve. Capaz si podemos conseguir la resolución de ese colegiado por cuanto a ver cuáles fueron los lineamientos. Esto que tú abordas de la reparación integral, casi siempre podemos señalar, ay, bueno, lo condeno al pago de la reparación del daño. Por daño material, tanta cantidad, por daño moral, tanta cantidad, y vámonos, que se vea en tema de ejecución. Si tenemos una sentencia, ¿qué te gusta, Alma? 40 años, 50 años, 60 años de feminicidio. ¿Cuándo va a pagar esa reparación por lo que hace el daño material o por lo que hace el daño moral? Que son como los conceptos que casi siempre ubicamos en el tema de la reparación del daño. Pero fíjate que aquí este amparo te dice medidas de protección, medidas de no repetición, tratamiento psicológico. Esos son los temas en los que considero tenemos que ser más puntuales. Todos, los juzgadores, los asesores de víctimas, ¿qué debemos de entender por medidas de no repetición? Fíjate, el lugar de los hechos, donde finalmente se encuentra la menor, eran unas tapias. Y entonces hay condena para el Estado para generar condiciones dignas. Ella tenía que atravesar ese camino para llegar a casa. Y no nada más es condena a él, sino también al Estado. Hace muchos, muchos años, cuando empezaba todo esto, la perspectiva de género, en alguna conferencia, no lo recuerdo de momento, perdónenme ya la memoria, pero fácil deben de haber pasado 15 o 20 años, a una ponente le escuché decir que perspectiva de género es decirle al Estado que cuando me falte una luminaria para que yo pueda caminar segura, el Estado se haga responsable de ello. Y me quedé yo así, el foro se sorprendió. Y hoy que analicé lo conducente de aquí, al Estado se le dice, ojo, esa tapia, ese lugar no debe de estar y no es un espacio seguro para una niña, para una mujer, para garantizar ese derecho que se le reconoce estar a vivir primero vida libre de violencia y sentirse segura. Pero no sé si te llamó la atención ese apartado. Sí, justo, por ejemplo, para Blanca Laura, para Chio y otras personas que nos preguntan el dato de nueva cuenta, estamos analizando el amparo directo en revisión 5363 diagonal 2023, 5363 diagonal 2023. Este asunto se trata de un feminicidio infantil
Y dentro de este asunto de feminicidio infantil, un poco también nos están pidiendo tal vez a quienes se acaban de conectar, mi querida Griselda, un poquito de contexto para entender qué pasa. Es un caso de feminicidio de una niña de 12 años en el Estado de México, a donde ella iba caminando, y tres sujetos la abordan. En este, digamos, fácticamente ocurre que a ella la lesionan con un arma punzocortante, o como se dice en el ambiente, la pican, la violan con piedras en la cabeza y en el cuerpo, se las avientan, y después de que la habían lesionado y violado, tapan su cuerpo con la hojarasca del camino e incluso una llanta que se encontraba ahí, o sea, tirada en el camino, le colocan la llanta encima al cuerpo de la niña también para ocultarlo. No se trata en este programa ahora de que nos pongamos a analizar, por ejemplo, dogmáticamente cuál era la fracción atribuida, ¿no, mi querida Gris? Porque también ahí, en los supuestos de feminicidio es interesante analizar estas cuestiones, pero vean cómo incluso también se tuvo la finalidad de ocultar el cuerpo. Y a eso es lo que se refiere nuestra invitada especial cuando señala estas cuestiones también, ¿no? De haz un camino seguro para las personas, ¿no? Tanto de que haya luminaria, o me hiciste recordar ahora también un poco de lo que ocurre con Campo Algodonero, ¿no? Y que es también esta exigencia que se tiene al Estado de que las condiciones sociales, ¿no? Estén garantizadas para que todas las personas pues podamos caminar libremente sin violencia, podamos vivir libremente sin violencia, y que como señalaba, ay, he perdido ahora el nombre, creo que fue Chío, sí, Chío Fernández en Facebook, me gusta mucho cómo también habla de perspectiva de las infancias. Y es que Claro, es otra es un perspectiva, perspectiva de la niñez. Ujú, sí, y es que justamente eso es lo bonito, ¿no? De hacer estos análisis de casos, de ver cómo, o sea, vamos buscando mayor protección, mayor análisis. Y vean, de este asunto también encontrarán tan solo de la lectura del resumen de caso, que se habla de, o sea, como grandes puntos de derechos humanos que son abordados en esta resolución. Uno es reconocimiento de las víctimas indirectas. Dos es justamente derecho a una reparación integral de daño. Y se habla también de hay una parte ahora que también hablabas de la protección a las víctimas indirectas, mi querida Gris, sobre del por qué, por ejemplo, a las víctimas indirectas, que en este caso son papá y mamá, se ven en la necesidad de desplazarse. Ujú. Por el daño psicológico que produce este hecho tan lacerante, tan victimizante para todo el entorno familiar. Insisto, no quisiera yo abordar el contenido de la serie, pero véanla, por favor. Historias del Crimen se llama, está en la plataforma Netflix, no, perdónenme, Amazon Prime. Amazon Prime, en ese contexto, por la lucha que hace la mamá de la menor de hasta que no se castigue a todos los responsables de ello. Por eso llega hasta la corte este caso, ¿verdad? Porque no desiste ella en su lucha. Señales del Crimen, perdónenme. Miren, ahorita que tú decías y hacías un recorrido en la línea del tiempo, Alma Yesenia, Campo Algodonero, ¿hace cuánto es Campo Algodonero? Y la condena que hicieron al Estado de muchas razones. Me voy todavía un poquito más reciente. Mariana Lima, la investigación en casos de feminicidio. ¿Hace cuánto es Mariana Lima? Y luego viene este amparo. Entonces, estamos en bloques como históricos, ¿no? De lo que hay que hacer. Ahorita nos están preguntando si un tribunal colegiado puede condenar al Estado a medidas de no repetición. Desde luego, un juzgador local puede condenar al Estado en medidas de no repetición para la parte integral de la reparación del daño. En este rubro, fíjate, en el párrafo 147 del amparo,
dice que como medida de no repetición para el Estado, uno, pavimenten la vía. Algo tan sencillo, pavimentar la vía con botones de auxilio, cámaras de videovigilancia, rondines, ¿sí? Transporte público para la comunidad colectivo, ¿sí? Pláticas a las comunidades donde aconteció el delito y capacitación a autoridades locales. ¿Te suena un poquito familiar con Campo Algodonero? Lamentablemente sí, o Poquito sea, digo, nada más. ujú. Y lamentablemente sí, porque pareciera ser que no aprendemos, ¿no? Sí, a diferencia que, bueno, este hecho ocurre en el centro de la República, ¿sí? Y Campo Algodonero fue de Chihuahua. Entonces, si te fijas, no hay distinción geográfica para un caso de feminicidio. Este, pues, desde luego, eh, impacta más por la calidad de la víctima. 12 años de una pequeñita que pues venía de su escuela y tenía que pasar esa parte donde lamentablemente pues es sorprendida por tres personas del sexo masculino con el consecuente resultado. Y comparto contigo porque nos llevaría a otro programa el estar analizando, eh, digamos, si es o no un feminicidio, porque siempre surge esa cuestión. Oye, ¿por qué feminicidio? ¿Sí? ¿Y por qué no un homicidio? Y eso nos daría para programa de 2, 3 horas, no sé, ahí en lo particular. Pero sí, sí te digo, ¿cuántas veces logramos ver, por ejemplo, en una sentencia, en el tema de la reparación del daño, medidas de no repetición? Yo los invitaría a que hiciéramos un muestreo de sentencias y vamos a encontrar que realmente son pocas en las que se aborda este tema y que finalmente a lo mejor tú dices, bueno, que se quede allá en el tema de ejecución, déjalo para el tema de ejecución, pero eso debe contenerse en la sentencia que abarque toda el estudio integral de la reparación del daño. ¿Cómo lo ves? Sí, y es que creo que también una ya de las grandes conclusiones que podríamos empezar a hacer, mi querida Gris, de este caso es los que nos movemos en el ámbito del derecho penal. No debemos de perder de vista que si nosotros le entramos al escenario del derecho penal es porque de entrada a nivel sociedad estamos fallando en cosas, ¿no? Permítanme utilizar la palabra cosas que suena tan feo, pero bueno. A ver, de entrada, y por ejemplo ahí también de la duda que tenía Marisela y otras personas que están planteando sobre justamente la inquietud en esto de las medidas de no repetición. Se notaba acá que justamente habían problemas de seguridad pública, ¿ok? El problema está en seguridad en este caso y que a mí me gusta mucho también, pienso, a mí que ya saben, me gusta también el tema policial, el tema de seguridad, como en una de las medidas de no repetición que ya señalaba nuestra invitada, se referían a pavimentar el camino, por imagínense cuántos niños y niñas tenían que caminar por ahí, desde para ir a la escuela, para ir al mercado, para a donde ustedes quisieran. Pero una de las medidas fue tener que pavimentar ese camino. Pero otro que me parece muy interesante también es el de establecer casetas de vigilancia, establecer cámaras y rondines policiales, especialmente en horarios escolares. Además, vean otro que yo, o sea, cuando leía el amparo estaba así de, wow, instaurar un servicio de transporte público en la comunidad. O sea, es muy interesante porque al menos lo que yo pensaba justamente ahora con el cafecito, ¿no? Y hacía mi reflexión, mi querida Gris, y para todas las personas que son papás o mamás y que como lo decía al inicio del programa, seguramente ahorita hay personas llevando a sus hijos, hijas a la escuela mientras nos van escuchando. O bueno, ya los fueron a dejar y por eso ya nos pueden escuchar. Em, pero justo pensaba, no es exactamente un privilegio
el que subas a tu hija, por ejemplo, al camión escolar y le das la bendición y que se lo lleven a la escuela, sino que creo que muchas personas lo podemos hacer como una preocupación de seguridad, ¿no? De, oye, yo me acuerdo mucho cómo platican mis papás o cómo platicaban mis abuelos, el cómo antes podías caminar, ¿no? Imagínate, Gris, por Saltillo, por Torreón, no sé, aquí en Chiapas. Nos mandaban, bueno, a caminar no sé cuánta distancia sin teléfono celular, sin mayor preocupación, y entonces uno caminaba por la ciudad, como dirían ahora los chavos, sin tema, ¿no? Ahora yo tengo a muchos amigos, amigas, papás, mamás, que me dicen, oye, Alma, es que yo no dejo que mi hijo se vaya caminando solo al centro porque muero de preocupación. Es como este tema, ¿no? Oye, habilita un tipo de transporte para que los hijos puedan ir a la escuela, se convierte, según este caso que estamos analizando, o sea, se dicta así como una medida de no repetición para garantizar entonces ya no solamente el tema de esta niña que lamentablemente ya había muerto, sino que ese servicio de transporte público, como así lo indica la sentencia, prevea que otras niñas o niños no pasen por una circunstancia similar a esta, ¿no? Y, y para ir cerrando un poquito, porque todos tenemos cosas que hacer. Gracias, Marisela. Los saludos ahí por redes. Nos vemos muy pronto y será un placer coincidir en esta gran este, foro jurídico que en próximos meses habremos de tener. Para ir cerrando, fíjate, Alma Yesenia, los lineamientos que otorga este amparo en temas de cuantificación de reparación del daño. Te dice, primero, descarta la expectativa de una cifra exacta por una cifra adecuada, ¿eh? ¿Qué es lo adecuado y qué es lo exacto? Y te lo explica muy bien ahí dentro de este primer lineamiento. Segundo, precisa los alcances de la prueba que tienes y por qué en un momento dado no sería suficiente, ¿sí? Pero no lo cierra nada más ahí. En el tercer lineamiento dice, explora si hay elementos probatorios adicionales, ¿sale? Y si en el caso es posible recurrir a criterios de equidad y razonabilidad para subsanar la falta de información probatoria. Ahora sí que, como decimos coloquialmente, no lo estoy diciendo yo, lo trae el amparo. Y para nosotros, los juzgadores, puede ser una excelente herramienta de estudio. Bueno, además de ello, considera como quinto punto la viabilidad de anticipar la reparación por determinados conceptos o dictar un monto parcial susceptible de actualizarse en ejecución. ¿Sí? Si existen medidas que no ameritan cuantificación económica y que se respete el derecho de audiencia, desde luego para el imputado. Díganme si no es una gran herramienta de método, sobre todo porque, a ver, reparación integral del daño, ¿qué tengo que consultar? Bueno, Ley General de Víctimas, y ahí viene, mira, por medida de repetición debes de entender esto y esto y esto. Pero no me das un ejemplo en concreto para ir, digamos, teniendo la guía de lo que puede ser una resolución que además aplaudo que tiene un método de perspectiva de género. ¿Y por qué tiene un método? Porque analiza los contextos, porque invoca jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque señala datos estadísticos, que son una gran herramienta dentro de las sentencias. El respaldo estadístico que tengas, habla de cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, y que eso no lo ha dicho el método para juzgar con perspectiva de género. Ya. Ayúdate con esos datos que se tienen. No nada más estoy sancionando como Estado un hecho tan lacerante como feminicidio, también te estoy diciendo cuántas mujeres mueren en el país por esta causa. También te estoy diciendo por qué no se denuncian estos hechos. También te estoy diciendo cuánto porcentaje se tiene en tema de reparación integral del daño. Yo los invitaría a todos a quienes nos acompañan a que brindemos un espacio de nuestro tiempo al análisis de este amparo que la verdad es muy, muy reciente,
¿sí? Se emitió apenas el 14 de mayo del 2025. Es decir, tiene un mes. Publicitemos estas resoluciones, compartámoslas con el foro jurídico y los vamos a dejar, no sé si Indecac nos permite dejar la liga de la consulta de este amparo y invitar, me parece muy interesante esto que nos decía Salma Yesenia, yo en lo personal no he hecho uso de esta herramienta Sor Juana de inteligencia artificial. Sería una muy buena práctica permear a lo mejor entre todos los juzgadores. Muchísimas gracias, gracias Gris por estas recomendaciones, por esta gran conclusión que has compartido. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en Facebook y también ahora en Zoom. A quienes están en Facebook les cuento que tenemos un grupo de WhatsApp justamente titulado Café con Derecho. Pueden escribirnos a los números de Indecaj si ustedes quieren incorporarse a este grupo, porque ahí es a donde mandamos las ligas para que ustedes puedan venir a Zoom y les vamos dando las primicias de los nuevos episodios. Por supuesto que les vamos a compartir los datos de este asunto. La nueva cuenta es el amparo directo en revisión 5363 diagonal 2023 para que ustedes puedan pues tener mayor información sobre este asunto y que fíjate mi querida Gris, como tú lo has señalado, estamos ya rayando en tiempo y tenemos que hacer el corte de este episodio, pero veo a muchos intrigadísimos. Me llama la atención, no con el tema de la perspectiva de género o con la perspectiva de la niñez, sino el por qué se retrotraen a esta intermedia. Porque creo que ahí es donde nos estamos proyectando muchos Sí, oye, yo pensaba, oye, si tal asunto que tuve y lo perdimos porque nos dijeron no te puedes retrotraer y te quedas nada más hasta juicio, oye, o sea, justo el abrir estas posibilidades, creo que esa es la finalidad del programa también, ¿no? Llevarnos el hoy aprendí tal cosa. Y sí, además hoy me motiva a tal cosa para que de aquí, del análisis de este asunto, pues podamos también sacar argumentos para pues otros casos que nosotros tengamos en similitud, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Gris. Gracias también a todos por compartir este café de la mañana, este café con derecho, porque esa es la finalidad del programa también. Y además, mi querida Griselda, mi querida magistrada, de nuestras magistradas favoritas en México, quiero agradecerte porque una de las líneas temáticas por las que deseo se mueva este programa y que lo platicaba con mi querida Cris cuando planeábamos este proyecto es justamente el poder analizar casos, como lo ha ocurrido contigo hoy. Es el primer programa en el que me permite también una invitada tomar como base un asunto así, un criterio y poderlo compartir con ustedes y ya estaremos analizando, ya saben, los criterios de la corte, etcétera, estas cuestiones, pero que quiero reconocer en ti, mi querida Griselda, y agradecer que el poder hacer posible este programa, es decir, esta apertura que la invitada tuvo de cuando yo le planteé, oye, ¿qué te parece si analizamos el amparo directo en revisión número tal y tal que se trata de esto? Solamente puedo encontrar ese eco con personas responsables, con personas estudiosas, con personas comprometidas, como tú. Porque a lo mejor si yo le hubiera planteado a alguien más esta dinámica, me iba a decir, Alma, no tengo tiempo de estar estudiando el amparo, vamos a hablar del artículo número no sé qué, ¿no? Y claro. entonces quiero agradecer eso en ti, que además hubo el compromiso de ponernos a estudiar el asunto, ¿no? Para poder venir aquí a hacer con ustedes un pequeñito, pequeñito resumen del caso. Y es algo que, mira, de corazón, te aprecio mucho, te lo valoro, Griselda. Muchas gracias. Gracias, gracias, Alma. No sé si Cris ande por aquí y de no ser así, agradecerte mucho. Hay que ponernos a estudiar. Sé que hay polémica por el caso de la intermedia, sé que iba a generar polémica, lo trae el amparo, pero cuidado, no pretendamos regresar todos los asuntos a intermedia solo porque yo no era el abogado del juicio. Cuidado. Así lo dejo sobre la reflexión, ¿eh? Porque eso sucede. Llegamos a intermedia. Oiga, yo quiero la reapertura de la investigación porque yo no estaba y le faltó A, B y C. Creo que debe ser excepcional el regresar un asunto a intermedio.
y a la luz de ver si efectivamente hay una violación que impacte en los derechos fundamentales de imputado, acusado o de víctima. Pero por lo pronto, un colegiado ya abrió la puertecita. Vamos a ver si tratamos de conseguir la resolución del colegiado que que permitió pues esta práctica. Pero vean la serie, por favor, véanla, por favor. Gracias, Dios los bendiga mucho. Desde Coahuila, saludos y excelente inicio de semana. Dejo sobre la mesa, Alma Yesenia, invitar a Carlita Michelle, pero desde la perspectiva ahora de esta película en Netflix que se llama Arta y que ahí podemos analizar eh, la perspectiva de delitos cometidos por mujeres en contextos de violencia, ¿sí? Que de eso Sí, casi, por supuesto. que de eso Ah, casi no hablamos. Vamos a ujú. ver si el próximo lunes, no, bueno, vamos a ver las agendas, pero sí, a lo mejor invitar al foro jurídico, por favor, hoy estaríamos hablando en este nuevo método de aprendizaje sobre la película Arta. Y otra Sí, recomendación más, creo que se llama Nuestros Tiempos. Ahora recién se estrenó con Lucero y con Benny ah, Ibar, Los Mejores Tiempos, algo así. También está digna de analizar el papel de la mujer. Ahí te lo dejo, nomás como una idea que se me acaba de ocurrir. no, hombre, está perfecto, aceptadísima la propuesta. Vamos cruzando agenda y en lo que cruzamos agenda les dejamos de tarea a nuestro amable auditorio ir viendo justamente, podríamos empezar con la película de arte. A mí me parece bueno, yo les sugeriría tengan Kleenex a la mano. O sea, yo considero no asustarme de muchas cosas, pero lloré y lloré de coraje, ¿no? Lloré de coraje de estar viendo lo que pasaba esta mujer, que además, qué buena actuación. Sí. Entonces, bueno, ya estaremos platicando de ello. Ah, Empecemos con la de lo Arta. dejo públicamente, porque sé que a lo mejor pueda ver el video. La doctora Carla Michelle Salas, la invito públicamente a que se una a estas charlas de café para, desde la perspectiva de esta película, perdónenme, eh, ¿cuántas mujeres hay en cárcel por contextos de violencia en calidad de acusada y que no se analizaron sus contextos? Porque Sí, en esta película a ella se le atribuye robo, homicidio, daños, omisión de cuidados, así de bote pronto. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué capítulo de la serie es? No recuerdo. Ahora sí que me pusieron muy difícil, pero ahí está en Amazon Prime. Y no son tantos capítulos cuyas víctimas sean menores de edad. Lo van a ubicar luego, porque creo que es uno o cuando mucho dos, donde las víctimas son varios, son como 8 o 10 capítulos. Te abrazo con el cariño de siempre, mi querida Alma Yesenia, Marisela Cifuentes, la comunidad jurídica de INDECAR. Los abrazo fuertemente desde Coahuila. Dios los bendiga mucho. Muy buena semana. muchas gracias. Bonita semana. Oigan, el jueves tenemos programa, ¿ok? Lunes y jueves a las 8 de la mañana. Les dejamos toda la información en las páginas de Facebook. Y a mi querida Cris, donde esté seguro en cama tomándote un café también, pero escuchándonos. Muchas gracias, Cris, por hacer posible esto. Gracias, mi querida Griselda, por aceptar. Muy bonita semana para todos. Besitos, que estén muy bien. Hasta el jueves.